Bien, vamos a comenzar explicando lo que es la figura jurídica de la empresa, que es la primera parte de la entrega en cuanto al desarrollo del estudio organizativo administrativo. Se espera que para esta sección determine si va a elegir ser persona física o propietario único o si es persona moral, es decir, si va a elegir ser una sociedad. Si eligiera ser una persona moral, es decir, si eligiera ser una sociedad, se espera que justifique su elección en ambas situaciones, y si es moral, se espera que elija cuál tipo de sociedad es la que va a elegir y por qué eligió ese tipo de sociedad. Vamos a comenzar explicando un poquito lo que es la estructura legal de la empresa, y para eso, bueno, pues esta actividad es una de las actividades cruciales para el éxito de una empresa. Y hay dos formas de elegir legalmente la figura que va a tener la empresa. Puede ser propiedad única o puede ser una sociedad. Entre las preguntas que nos hacemos para saber, para poder tomar una decisión más certera está: ¿en qué áreas de la empresa necesito ayuda? ¿Cuánto capital es esencial para iniciarla? Entre algunas otras. ¿Qué características tiene la propiedad única? Bueno, pues la propiedad única es donde existe un único dueño. Generalmente esa única persona es la que interviene directamente en todas las actividades de la empresa. Como propietario único, pues se está al mando de todas las actividades de la empresa, tiene el control sobre la misma, tiene también toda la responsabilidad sobre la empresa, y todas las deudas y obligaciones también recaen sobre una única persona. Vamos a mencionar las ventajas y desventajas que tiene elegir la propiedad única o persona física que es un solo dueño. Primero es que es el jefe y como único propietario tiene la libertad de administrar la empresa en cualquier manera legal que elija. Se puede expandir o puede limitar la empresa, tiene la facultad para contratar o despedir o invertir, o cualquier actividad que quiera él desarrollar lo puede hacer sin necesidad de someter su decisión a una asociación o a los socios de la empresa, porque es un único dueño. Es fácil de empezar en el sentido de que legalmente tiene que darse de alta únicamente al servicio de administración tributaria, y pues si ya dispone del efectivo, comenzar a operar. Únicamente en caso de que haya ciertos permisos que solicitar, sobre todo a dependencias, por ejemplo, de salubridad, entonces tendría que solicitar algunos permisos antes de comenzar. Otra ventaja es que se conservan todas las utilidades como propietario único. Todas las utilidades pues son del propietario, no está obligada a compartirlas, y es decisión del mismo propietario invertirlas o bien quedárselas para él. La otra ventaja es que se puede descontinuar la empresa a voluntad. Si decidiera ya hacer otra cosa o cambiar de actividad, puede hacerlo sin tener que someter su decisión a alguna asociación. Las desventajas es que se asume una responsabilidad ilimitada. ¿Por qué ilimitada? Porque si llegara a contraer alguna deuda, entonces tendría que pagarlo con los activos de la empresa, pero si los activos de la empresa ya no son suficientes, pues entonces tendría que pagarlo con sus activos personales, que son casas, cuentas de ahorros, inversiones y pues cualquier otro activo del que pudiera disponer. Otra desventaja es que el capital de la inversión puede ser limitado. ¿En qué sentido? Si mi proyecto requiere una cantidad de $500,000 de pesos y únicamente dispongo de 350,000, pues únicamente estoy limitado a un proyecto de 350,000, porque es el único capital del que dispongo. A diferencia de una sociedad en la que los socios pueden obtener recursos pues entre ellos mismos. Otra desventaja es que se tiene que ser polifacético. ¿Qué se refiere polifacético? Pues que tiene que desarrollar muchas actividades dentro de la empresa. No está no tiene a veces la suficiente conocimiento para poder a lo mejor desarrollar actividades contables, financieras, de mercadotecnia, de producción, de calidad, a diferencia de una sociedad en la que si existen varias personas, pues pueden tener aportaciones diferentes a la misma sociedad. La vida de la empresa es limitada, y esta desventaja se refiere a que si por algo llegara a fallecer el propietario, pues generalmente con él muere la empresa si no tiene a los familiares que puedan hacerse cargo de ella.
Otra de las opciones que tiene es elegir formar una sociedad. La sociedad existe cuando dos o más personas se reúnen para formar una empresa. Se determina cuánto tiempo y dinero va a invertirle cada uno de los socios. Se determina la autoridad y responsabilidad de cada uno de los socios. Y para que se eviten malos entendidos, siempre se tiene que generar un acta constitutiva. Un acta constitutiva es un documento legal que se o que se registra o que se inicia mediante un notario público en el que se da fe ante ese notario público de las acciones, de los socios, de la cantidad de aportación que cada uno de ellos da a la sociedad. Este documento generalmente se compone, entre otros datos, de los siguientes: responsabilidad y autoridad de los socios y sus obligaciones, cantidad que cada socio invierte, cómo repartir las utilidades, cómo resolver las disputas y cómo se retirarán o admitirán nuevos socios, y en caso de que la sociedad llegara a disolverse, cómo es que se van a repartir los activos de la sociedad. Las ventajas que tiene una sociedad es que, decimos siempre, dos cabezas piensan mejor que una, por lo tanto en una sociedad se tiene mayor pluralidad de ideas para poder resolver problemas. Se tiene la ventaja de disponer de todas las técnicas y habilidades de cada socio, pensando que cada uno pudiera tener contribuciones diferentes al proyecto en diferentes funciones como contabilidad, mercadotecnia, calidad, producción, etc. Otra ventaja es que hay mayor capital de inversión disponible porque cada socio aporta cierta cantidad. Puede ser esta cantidad en especie o en dinero, no necesariamente la aportación tendrá que ser económica. Si alguien es muy bueno con finanzas y quiere aportar su conocimiento sobre finanzas, bueno, pues esa también ya es una aportación que puede hacer el proyecto. Otra ventaja es la capacidad de la empresa para aumentar el capital. Al querer incrementar el capital, lo que se puede hacer es incluir a nuevos socios. Otra ventaja es que se puede convertir en socios a los empleados más valiosos, y esto tiene que ver en el sentido de que si por algo es una forma de motivar a los trabajadores, como menciona aquí, más valiosos, para que puedan formar parte de la sociedad y evitar fuga de talento. Entre las desventajas de la sociedad es que, bueno, pues dependiendo del tipo de sociedad que se adquiera, se tiene responsabilidad ilimitada. Eso significa que los socios responden por las deudas de la empresa, y si un socio adquiere una deuda, pues no únicamente el socio que adquirió la deuda tiene que responder ante ella, sino serían todos los socios. Igual, generalmente se van con los activos de la empresa, y si no alcanzan a cubrir las deudas, se van con el patrimonio personal de los socios. Otra desventaja es que las utilidades pues deben de compartirse. Al ser una sociedad, en el acuerdo que se genera en la escritura o en el acta constitutiva, constará de qué cantidad o de qué porcentaje son los rendimientos que tienen que entregarse a cada socio. Otra desventaja es que los socios pueden estar en desacuerdo, y que eso generalmente hace los procesos tardados y hace que las decisiones a veces también sean diferentes entre socios. Vamos a pasar a los diferentes tipos de sociedades mercantiles. Por cuestiones de practicidad, la información completa de los tipos de sociedades está en la plataforma, y únicamente en esta presentación les mencionaré de las dos sociedades que son más comúnmente utilizadas al formar una sociedad. De acuerdo a Marilena Morales, define una sociedad mercantil como la unión de dos o más personas que aportan algo en común para un fin lícito determinado, y obligándose a enterarse mutuamente de su actuación, es decir, obligándose a enterarse de la situación de este proyecto que están emprendiendo o de esa empresa en la que están asociados. La clasificación, de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, es la sociedad de nombre colectivo, en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, que esta es de la que vamos a hablar en adelante. La sociedad anónima, también esta es la segunda de la que vamos a hablar, sociedad en comandita por acciones y sociedad cooperativa. La sociedad de responsabilidad limitada, como su nombre lo dice, es una sociedad en la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones.
sin que puedan estar representadas por títulos negociables. Eso se refiere a que únicamente la aportación que yo hice es con la aportación que voy a responder ante terceros. La sociedad de responsabilidad limitada existe bajo una razón o denominación social. ¿A qué se refiere eso? Eso es, digamos, el nombre de la sociedad. Entonces, el nombre de la sociedad puede quedar determinado por una razón social. Cuando decimos una razón social, la razón social está compuesta por el nombre de una persona de la sociedad y las siglas ICIA SDRL, que quiere decir y compañía, sociedad de responsabilidad limitada. Como hay más de un socio, se compone por más de un socio, por eso se le pone la palabra y compañía. Si no queremos que exista bajo una razón social, podemos trabajar el nombre bajo una denominación social. Y la denominación social es el nombre que se le pondrá a la empresa. Por ejemplo, en este caso, la empresa se llama Refacciones de Puebla, SDRL. Otra característica, pues como ya lo habíamos mencionado, es su responsabilidad limitada, es decir, los socios responden únicamente por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones. Y como resumen, podemos decir que se constituye bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles y el proceso de constitución es el que se menciona a continuación. Primero se reúnen los socios para hacer su proyecto, en este platican el proyecto que quieren emprender, los activos que van a comprar, las aportaciones que va a hacer cada uno, si van a hacer en especie o en dinero, ya que tienen definido el cómo van a trabajar, entonces se pide una autorización ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Posteriormente se protocoliza un acta ante notario público. Esa acta es un documento legal en el que se mencionan todas las características de la sociedad. Y por último, se inscribe en el registro público de la propiedad y del comercio. Esta última actividad es, podemos decir, análoga a lo que hacemos o a lo que hicieron nuestros padres cuando nosotros nos llevaron al registro civil. Existimos legalmente porque nos dieron de alta o nos fueron a registrar en el registro civil. Entonces, una empresa existe también legalmente cuando se hace su registro en el registro público del comercio. Mencionábamos que existe bajo una razón o denominación social. Su capital social mínimo son 3,000 pesos y máximo es ilimitado. El número de socios es mínimo 2. Sí tiene un socio máximo que son 50. Los documentos que acreditan al socio es su escritura constitutiva, en la que se menciona quiénes son los socios. Y estos son los órganos de vigilancia, una asamblea de socios, un gerente y un consejo de vigilancia. Otro tipo de sociedad es la sociedad anónima, que también es de las más comúnmente utilizadas. La sociedad anónima existe bajo una denominación social, ya está bajo razón social, no puede componerse. Y se compone por socios que están obligados al pago de sus acciones. Nos vamos a ir a la tabla resumen y en la tabla resumen pues vamos a mencionar cuáles son las características de este tipo de sociedad. El proceso de constitución también es el mismo que en el anterior, es decir, se hace el proyecto de estatutos o las características de la sociedad, la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la protocolización ante notario público, la inscripción en el registro. El capital social mínimo son 5,000 pesos, su nombre existe bajo una denominación social, aquí no pueden ser los nombres de los socios, bueno, aquí ya no se le llaman socios, incluso se les llaman accionistas. El número de socios mínimo es 2 y el máximo ilimitado. Los documentos que acreditan al socio es la acción y los órganos sociales y de vigilancia son los mismos que en la de responsabilidad limitada. Bien, el resto de las sociedades pueden ver la información en plataforma, les comento de las únicas 2 de las que vamos a hablar nosotros. Por lo tanto, como les había comentado al inicio, se espera que mencione qué tipo de figura jurídica es la que va a adoptar y que justifique el porqué de su elección. La recomendación que yo les hago para decidir es primero comentarles que una sociedad es más engorroso tanto los trámites como el proceso para hacer declaraciones, por ejemplo, ante el SAT,
Generalmente las declaraciones para persona física ahorita todavía trabajan con descuentos del 10% se va descontando 10% por año. Entonces, es más sencillo trabajarla cuando queremos trabajar con proyectos cuyo monto de inversión es pequeño. Si el monto de inversión es grande, digamos 1 millón, 2 millones, 7 millones de pesos, pues sí pudiera ser sugerido el trabajar bajo una sociedad. Piensen y en equipo decidan qué tipo de figura jurídica van a adoptar, sobre todo analizando las ventajas y las desventajas, pero también analizando lo engorroso, el tipo de proyecto, la cantidad de monto a invertir de cada proyecto para que puedan decidir de forma concienzuda qué será la figura jurídica más adecuada para su empresa.